Obito Uchiha es de esos personajes que no se pueden encasillar fácilmente en algún bando. No es el típico villano que nace malvado, pero tampoco el héroe que se mantiene puro hasta el final. Su historia es la de un chico lleno de sueños que se va rompiendo por dentro después de todas las cosas que le iban ocurriendo en su vida, convirtiéndose en la pieza clave que cambió el rumbo de toda esta obra. Lo interesante de Obito es que representa tanto la esperanza como la desesperación. Empezó como un idealista que quería ser Hokage y proteger a sus amigos, pero terminó siendo el rostro de la destrucción y la oscuridad. Hablar de él es hablar de contradicciones, de lo que pudo ser y de lo que eligió ser. Por eso resulta tan atractivo analizar sus luces y sombras, porque en Obito encontramos tanto momentos increíbles como decisiones terribles que lo marcaron para siempre. Así que hoy vamos a desglosar qué fue lo que lo hizo brillar y en qué puntos falló su camino. Esto es lo peor y lo mejor de Obito Uchiha. Siempre se ha dicho que Obito inició una guerra solo por una chica, pero esa es una visión muy superficial de lo que realmente ocurrió. El problema aquí no solo fue la muerte de Rin, sino lo que ella representaba. Obito era un niño huérfano, sin familia, que solo tenía sus compañeros de equipo. Rin era, según sus propias palabras, su única ancla a la luz y a la humanidad. Al perderla de esa forma tan traumática, y con Madara metiéndole cucarachas en la cabeza, Obito no solo perdió el amor de su vida, perdió la fe en el sistema ninja y en la realidad misma. Sin embargo, lo pongo en esta sección porque a nivel de narrativa, el autor permitió que esta motivación se malinterpretara, dejando que el mundo viera un villano que parece actuar por despecho, cuando en realidad actuaba por un vacío existencial absoluto que nadie pudo llenar. Lo segundo que más duele al analizar a Obito es darse cuenta de que durante décadas vivió una mentira diseñada por otro. Es frustrante ver como un ninja que demostró ser un genio en tantos ámbitos, alguien capaz de manipular al Mizukage en las sombras o de poner en jaque a Konoha con solo 14 años, terminó siendo el títere perfecto de Madara. El problema aquí no es que fuera engañado, sino lo que eso le quita al personaje. Por momentos Obito deja de ser el villano con voluntad propia para convertirse en una extensión de los planes de Madara y del Sexo Negro. Sin dudas esto le resta peso como antagonista principal. El hecho de que su idea fuera en realidad un plan fríamente calculado por un tercero, hace que sus propias decisiones se sientan menos suyas y más como un guión ajeno. En este punto entramos en un terreno bastante gris y puede que no estés del todo de acuerdo, depende cómo lo interpretes, pero ver a Obito causar directamente la muerte de su maestro y de su esposa, justo el día en que nacía su hijo, es un nivel de maldad que choca frontalmente con esencia de ese chico bondadoso que fue en algún momento. Es cierto que desde el punto de vista del guión, esto sirvió para consolidarlo como una amenaza auténtica. Nos dejó claro que Obito no era un villano con el que se pudiera razonar, era alguien capaz de eliminar a su maestro y a su mujer que acababa de dar a luz con una frialdad pasmosa, pero siendo honestos, aquí el autor se pasó de la raya. Al hacer que este chico fuera el arquitecto directo de la tragedia de Naruto, creó un agujero moral demasiado profundo. ¿Cómo pretendes que empaticemos con él al final de la serie cuando fue el responsable de que el protagonista creciera en la más absoluta soledad? Para mí este fue un acto excesivo, convirtió a Obito en un monstruo tan sádico que cuando llega el momento de su perdón, se siente casi como un insulto a la memoria de Minato. Fue una decisión genial para generar desprecio hacia el villano, pero una muy terrible para la coherencia de su arco de redención. El cuarto punto es algo que a muchos nos encanta, pero que objetivamente es un problema de coherencia, y me refiero al manejo del Kamui. Aquí quiero ser muy específico para que no me malinterpreten. Una cosa es la idea del poder, que es brillante, y otra es cómo se usó para forzar el guión. Esta habilidad estaba demasiado rota como para ser consistente, por eso se convirtió en una trampa para el autor. Durante gran parte de la serie, Obito parecía ser absolutamente invencible, una especie de fantasma al que nadie podía tocar. Sin embargo, las reglas de su intangibilidad parecían volverse más flexibles o estrictas dependiendo de lo que la trama necesitara en ese momento. No olvidemos que nunca perdió la vista al usar la habilidad porque tenía las células de Hashirama. No usó los dos Rinnegan porque supuestamente era un poder muy difícil de manejar, cuando todos sabemos que era para no perder el Kamui. Y al convertirse en el Jinchuriki del Yubi, mágicamente ya no podía usar la habilidad. ¿Por qué? Porque si Obito hubiera mantenido el Kamui en ese estado, Naruto y Sasuke no habrían tenido ni una sola oportunidad. El Kamui fue una maravilla visual, pero narrativamente fue un dolor de cabeza que obligó al autor a poner y a quitar limitaciones a medida para que la historia pudiera avanzar.
Para terminar con lo peor de este personaje, tenemos que hablar obligatoriamente de su transición final. Obito pasó casi 20 años convencido de que el mundo era un infierno sin salida y que el Tsukuyomi infinito era la única salvación para la humanidad. Fue un hombre que sacrificó su identidad, que exterminó un montón de personas y que no dudó en iniciar una guerra mundial por sus ideales. Sin embargo, todo esto cambió de repente. Entiendo el paralelismo con Naruto, entiendo que verse reflejado en el chico le hizo dudar, pero que años de convicción se desmoronaran en una charla de unos pocos minutos dentro de su mente, me parece una resolución floja para un villano de su calibre. Lo peor no es que se redimiera, sino lo rápido que ocurrió esto. De la noche a la mañana, el hombre que causó una de las mayores tragedias estaba ayudando a los protagonistas como si nada. Para mí esta decisión acelerada le quitó peso a su figura como antagonista. Se sintió más como una necesidad del guión para derrotar a Kaguya que como una evolución orgánica del personaje. Fue un final que, aunque fue emotivo, dejó un sabor agridulce por lo apresurado de su perdón. Entramos de lleno en lo mejor de este personaje, y es imposible no empezar por uno de los mayores fenómenos que ha vivido esta industria, y me refiero al misterio de la identidad de Toby. No podemos negar que el autor se lució con esto, ya que hizo un trabajo magistral jugando con nosotros durante años. Pasamos de ver un personaje cómico y torpe que parece un simple alivio humorístico, a un tipo serio y aterrador que afirmaba ser el mismísimo Madara Uchiha. Aquí es donde tengo que aplaudirlo, la construcción de la intriga fue perfecta. El nombre de Toby como anagrama de Obito, el hecho de que solo tuviera un ojo descubierto, y esa forma tan sutil de darnos pistas hizo que las teorías estuvieran a la orden del día durante toda una década. Cuando por fin la máscara se rompe y vemos el rostro cicatrizado de Obito, fue un choque emocional que nos paralizó de emoción. Este personaje nos regaló uno de los giros de guión más icónicos de la historia, demostrando que un buen misterio puede mantener viva una serie durante años. Antes de hablar de cualquier otra cosa, tenemos que detenernos en algo que a muchos nos encantó, y eso fue su etapa como Toby. Es simplemente maravillosa, ver a un Uchiha que normalmente son personajes serios, fríos y arrogantes, actuando como un completo menso fue un soplo de aire fresco en Akatsuki. Además, esa dinámica de Toby siendo un aprendiz torpe, jugándole bromas a Deidara y desesperando a todos con su actitud infantil, es de lo más divertido de Naruto Shippuden. Pero lo mejor de esto no es solo la comedia, es la maestría de su actuación. Pensar que detrás de esa voz aguda y de esos chistes mediocres estaba el hombre que planeaba el fin del mundo, le da una profundidad increíble. Obito no solo era un shinobi poderoso, era un tremendo actor que logró engañar a los ninjas más peligrosos del planeta simplemente haciéndose el tonto. Esa dualidad entre el Toby carismático y el Obito oscuro es sin duda de lo mejor que nos regaló el personaje. Aquí es donde realmente nos damos cuenta de la magnitud de este personaje. Para mí Obito no solo es un villano genial, es uno de los mejores personajes escritos de toda la obra. Su evolución va más allá de una simple transformación de héroe a villano, es más una explicación profunda de cómo el dolor y la soledad pueden deshumanizar a la persona más pura. Es fascinante y a la vez desgarrador ver ese contraste. Pasamos de un niño con un corazón enorme que valoraba mucho la amistad por encima de las reglas, a un hombre frío y lleno de ira que aseguraba que el mundo era una completa basura. Esa transición, donde vemos cómo sus sueños se van rompiendo uno a uno hasta que solo queda un vacío existencial, es literatura pura. Obito no es un villano de caricatura, es una tragedia humana andante, y esa complejidad en su escritura es lo que lo sitúa en un nivel superior al de casi cualquier otro antagonista. Si antes llegué a criticar su coherencia, ahora toca rendirse ante su genialidad. Y no es una contradicción con lo que dije antes, por lo que debo aclarar que una cosa es cómo el autor lo manejó para que la trama avanzara, y otra muy distinta es la genialidad del concepto. El Kamui es posiblemente el jutsu visual más original y mejor diseñado de toda la obra. Mientras que otros personajes tenían técnicas destructivas, Obito poseía algo mucho más elegante y aterrador. Lo mejor del Kamui es cómo define su estilo de pelea. Esa capacidad de volverse intangible como si fuera un fantasma, le dio una presencia única. No necesitaba grandes explosiones para imponerse, le bastaba con caminar tranquilamente entre sus enemigos mientras estos perdían la cordura intentando atacarlo. Ver a Obito usar el Kamui era ver un personaje jugando en una liga completamente diferente.
Este último punto es maravilloso, ya que Obito básicamente es el reflejo de lo que Naruto pudo haber sido. Esta es para mí una de las mejores decisiones del autor. Ambos eran niños huérfanos, mediocres en la academia, con el mismo sueño de ser Hokage y con un corazón enorme. Ver a Obito es ver a un Naruto que se rindió ante el dolor. Este paralelismo hace que cada enfrentamiento entre ellos no solo sea una pelea convencional, sino una lucha de filosofías. Obito es el recordatorio constante de que el mundo ninja era capaz de romper incluso el alma más pura, y eso le da una profundidad temática a la obra que pocos villanos logran alcanzar. Él no quería destruir el mundo porque sí, quería salvarlo del dolor que él mismo había sufrido. Basándonos en esto, diría que Obito es un personaje que camina constantemente en la cuerda floja entre la genialidad y el exceso. Tiene momentos donde el guión se dobla para favorecerlo y decisiones que pueden parecer algo exageradas, pero es precisamente esa complejidad la que lo hace inolvidable. No solo fue un personaje con una habilidad rotísima, sino que fue el recordatorio de que en el mundo de Naruto, nadie es puramente malo ni puramente bueno, sino el resultado de sus propias tragedias. Podrás amarlo o criticarlo, pero no se puede negar que es un personaje maravilloso. Dicho esto, quiero recordarte que todo lo que hemos repasado es una visión muy subjetiva de mi parte. Al final cada uno vive la historia de una manera distinta, así que siéntete libre de darme tu opinión. Estaré encantado de leerte. Hasta una próxima oportunidad, amigos.